¿Alguna vez has sentido que lo que más amas se escapa de tus manos sin que puedas hacer nada? Hoy, en Crónicas del Amor Perdido, conocerás la historia de Santiago, un hombre que creyó tenerlo todo bajo control, hasta que un detalle mínimo encendió la mecha de la traición. Era una mañana fresca de otoño en Madrid. El sol se colaba entre los edificios del barrio de Chamberí, mientras Santiago apuraba su café antes de salir a trabajar. Electricista jefe en una empresa de renombre, era conocido entre sus compañeros por ser de los que nunca dejaban un cable suelto, ni en el trabajo ni en la vida. Siempre atento, siempre presente. Y lo más importante, siempre al lado de su mujer, Maya. Aquella mañana, como tantas otras, Maya le preparó el desayuno. Sonrió mientras le dejaba sobre la mesa un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Hoy te he hecho los de jamón serrano que tanto te gustan. Esta tarde vuelvo pronto y cocinamos juntos, dijo con un aire dulce y distraído a la vez, hojeando unos papeles de su clase. Santiago la besó en la mejilla, sin sospechar que esas pequeñas rutinas, tan cotidianas, estaban a punto de quebrarse. Llevaban 8 años casados. Se conocieron en la universidad, cuando él estudiaba ingeniería eléctrica y ella sociología. No fue amor a primera vista, pero sí un reencuentro inevitable. Años después, en una fiesta de amigos comunes, sus miradas se encontraron y ya nada volvió a ser igual. Él quedó fascinado con su inteligencia serena, y ella, con la mezcla de ternura y firmeza que emanaba de Santiago. Su vida juntos había sido, hasta hacía poco, un remanso de paz. Una casa modesta con jardín en las afueras de Madrid, fines de semana de barbacoa con amigos, y cenas en las que Maya compartía anécdotas de la universidad, mientras Santiago la escuchaba con un orgullo silencioso. Pero todo cambió una noche aparentemente normal. Maya llegó a casa más radiante que nunca. Han decidido asignarme un nuevo ayudante en el departamento, anunció mientras cortaba unas verduras. Se llama Manuel, un estudiante de posgrado muy prometedor, justo lo que necesitaba. Aquello sonó como una buena noticia. Al fin tendría menos carga de trabajo. Santiago, confiado, se alegró por ella. Lo que no podía imaginar era que ese nombre, Manuel, empezaría a colarse en sus conversaciones hasta convertirse en una sombra constante. Al principio eran simples comentarios. Manuel me ayudó a organizar los apuntes. Manuel tuvo una idea brillante para la clase. Detalles inocentes, pensó Santiago. Pero pronto Maya hablaba más de su ayudante que de cualquier otra cosa. Incluso durante el desayuno de los sábados, aquel momento sagrado de pareja, ella soltaba de repente: «Ah, por cierto, Manuel dice que...». Y así, como un eco invisible, el joven empezó a invadir cada rincón de su vida. Los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Maya comenzó a quedarse más horas en la universidad. Las cenas, que antes eran un ritual, se posponían con la excusa de compromisos académicos. Santiago, paciente, calentaba los platos y esperaba. «El trabajo es estresante. Hay presentaciones importantes», repetía ella. Él quiso entender. Quiso ser apoyo y no carga. Asumió tareas en casa, se ofreció a acompañarla en lo que pudiera. Pero esa distancia invisible crecía día tras día. Los fines de semana, que antes estaban llenos de risas y barbacoas con amigos, se transformaron en silencios. Maya se encerraba en su estudio con la excusa de corregir trabajos, y cuando salía, su mente parecía estar en otra parte. En la compra, caminaba distraída, respondiendo con frases cortas, como si alguien más, o algo más, ocupara todos sus pensamientos. Santiago aún no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en un laberinto de sospechas y certezas dolorosas. Lo que empezó como una coincidencia académica, se transformaría en el giro más amargo de su vida. Y lo que descubriría después no solo pondría a prueba su matrimonio, sino también su capacidad de perdonar o de vengarse. La sospecha no llegó de golpe, sino como una gota insistente. Una tarde cualquiera, en el supermercado, el móvil de Maya vibró sobre la cinta de la caja.
Ella lo tomó con un gesto rápido, casi nervioso, y se apartó unos pasos. Contestó con una voz tan baja que apenas se escuchaba, como si no quisiera que nadie, ni siquiera su marido, oyera. Cuando volvió junto a Santiago, murmuró: «Era del trabajo, nada importante», pero la tensión en su mirada decía lo contrario. Esa imagen quedó grabada en la memoria de Santiago como una fotografía borrosa, incómoda, imposible de olvidar. El verdadero giro llegó semanas después, cuando Maya mencionó un seminario académico en Sevilla. «Es clave para mi carrera», dijo con un brillo extraño en los ojos. «Van a asistir profesores muy importantes». Santiago, como siempre, se mostró dispuesto. «¿Quieres que pida unos días en el trabajo y te acompañe?». Lo que vino después fue desconcertante. «No», respondió Maya con una firmeza inusual. Luego, bajando el tono, añadió: «Quiero decir, no hace falta. Estaré muy ocupada. Ya tendremos tiempo de viajar en primavera». Ese rechazo repentino fue como un golpe invisible. Hasta entonces, Maya siempre había aceptado encantada su compañía, incluso en los congresos más aburridos. Para Santiago, cenar juntos al final del día era suficiente. ¿Por qué ahora no? Los días siguientes no hicieron más que intensificar la inquietud. Maya comenzó a preparar la maleta con demasiada antelación. Compró equipaje nuevo y, lo más inquietante, empezó a guardar ciertos objetos bajo llave en su armario. Cuando Santiago, por descuido, tocó el tirador, ella saltó como si hubiera cometido una infracción grave. «Son solo notas personales», explicó forzando una sonrisa. «Ya sabes que siempre he valorado la privacidad». Aquella justificación, tan ajena a su carácter abierto y sereno, no hizo más que aumentar el peso en el pecho de Santiago. Las noches se volvieron silenciosas. Mientras Maya dormía, él permanecía despierto, repasando mentalmente cada detalle. Los cambios de rutina, las llamadas en voz baja, las excusas cada vez más frecuentes. Era como si ella hubiera construido un muro invisible entre ambos. Y lo más doloroso, ese muro crecía cada día. Llegó el momento del viaje. Maya, más emocionada de lo habitual, repasaba sus maletas con una ansiedad que Santiago nunca había visto en ella. Al despedirse en la puerta, murmuró un «Te voy a echar de menos». Pero sus ojos no se encontraron con los de él. Santiago cerró la puerta y se quedó en la casa vacía, con la extraña sensación de que acababa de despedirse no solo de su esposa, sino de todo lo que habían construido juntos. No lo sabía aún, pero esa breve despedida escondía un secreto que lo cambiaría todo. Y entonces, ocurrió algo inesperado. A la mañana siguiente, mientras recogía la habitación, Santiago notó un detalle insólito. Maya, tan organizada como siempre, había olvidado cerrar con llave su armario. El mismo armario que en las últimas semanas había custodiado con tanto recelo. Ese descuido, tan mínimo y a la vez tan revelador, se convirtió en el punto de inflexión. Intentando distraerse, Santiago decidió ordenar el estudio. Entre papeles viejos y recibos sin importancia, un pequeño ticket llamó su atención. Provenía de una papelería cercana, fechado justo los días en que Maya preparaba el supuesto seminario. Había comprado una agenda de cuero rojo. Santiago recordó de inmediato aquel cuaderno rojo que su mujer protegía con un celo inusual, como si en sus páginas estuviera escrito algo que nadie debía leer. Y en ese instante lo supo. La verdad que tanto temía estaba más cerca de salir a la luz de lo que imaginaba. El silencio de la casa era inquietante aquella tarde. Santiago, con el estómago encogido, caminó despacio hacia el dormitorio. Sobre la cómoda, como si el destino hubiera querido dejarlo expuesto, descansaba el objeto que siempre había estado fuera de su alcance: el cuaderno rojo de Maya. Durante 8 años de matrimonio había respetado su intimidad. Jamás lo había tocado, aunque sabía que ella lo guardaba bajo llave en su armario privado. Pero esta vez no estaba cerrado, quizá por las prisas de preparar el viaje. Sus manos temblaban al rozar la cubierta de cuero. No podía evitar pensar que aquel libro escondía la respuesta a todas sus dudas.
El candado, sin embargo, seguía bloqueando las páginas. Santiago respiró hondo. Entonces recordó algo. Cuando se mudaron a esa casa, había ayudado a Maya a guardar objetos antiguos, entre ellos, varios diarios viejos. Guiado por un impulso extraño, se dirigió al estudio, abrió el armario del rincón y tras remover una caja polvorienta, lo encontró. Dentro había 6 diarios idénticos, todos de cuero rojo, numerados cuidadosamente en el lomo, y en el fondo, casi escondida, una pequeña llave. Santiago se quedó paralizado unos segundos. El hallazgo era tan inesperado que tuvo que sentarse antes de reunir valor. Finalmente, encajó la llave en el candado del último diario. El clic metálico sonó como un disparo en su interior. Las primeras páginas parecían inofensivas. Reflexiones sobre la docencia, anécdotas con alumnos, sueños de pareja. Pero pronto el tono cambió. Hoy ha venido a mi despacho Manuel, el nuevo ayudante, más joven de lo que esperaba, encantador, atento. Me gustaría conocerlo mejor. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Continuó leyendo, con el corazón acelerado, cada palabra clavándose como un puñal. Hoy cerró la puerta del despacho cuando todos se habían marchado. Debería haberle detenido, pero me sentí nerviosa y... viva. Es peligroso, lo sé, pero no quiero resistirme. Santiago soltó el diario, se dirigió tambaleante a la cocina y se sirvió un vaso de whisky. El ardor del alcohol apenas consiguió apagar el fuego en su pecho. Todo encajaba. Las cenas canceladas, las llamadas misteriosas, la repentina fascinación por el seminario. La verdad estaba allí, escrita con la letra de Maya. Volvió al estudio, decidido a enfrentarse a la realidad. Cada página era un golpe más fuerte que la anterior. Manuel dice que está enamorado de mí. Es una locura, lo sé, pero me resulta imposible dejar de pensar en él. Santiago tragó saliva, y entonces leyó el párrafo que lo dejó sin aire. Hotel en Sevilla. Una habitación contigua a la mía. 3 días juntos. Sé que es arriesgado, pero no quiero detenerlo. La habitación pareció volverse más fría. Se acercó a la ventana. Las luces de Madrid brillaban indiferentes, como si el mundo siguiera adelante mientras su vida se desmoronaba. Pero Santiago no era un hombre que se quedara paralizado. Necesitaba certezas, pruebas irrefutables. Esa noche apenas durmió, y al amanecer, tomó una decisión. Encendió el ordenador y buscó agencias de detectives en Madrid. Leyó reseñas, comparó precios, revisó testimonios de clientes. No quería improvisar, necesitaba a los mejores. Finalmente, eligió a una empresa con reputación impecable, Investigaciones Pierce. Marcó el número con voz sorprendentemente calmada, como si su dolor se hubiera transformado en una extraña determinación. Tras unos tonos, escuchó al otro lado una voz grave y serena. Soy Antonio. Llevo más de 20 años en el negocio. Cuénteme su situación. En ese instante, Santiago comprendió que estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Antonio escuchó a Santiago con atención, tomando notas mientras éste relataba lo del hotel de Sevilla. Su tono era profesional, frío, como el de alguien acostumbrado a lidiar con verdades incómodas. Podemos instalar cámaras ocultas, explicó con calma. Nuestro equipo es experto en que pasen desapercibidas. El coste ronda los 3.000 euros e incluye instalación y pruebas fotográficas. Santiago asintió. Apenas oyó la cifra. En ese momento, el dinero era lo de menos. Lo único que necesitaba era la verdad, aunque esa verdad le destrozara. Mientras los detectives se ponían en marcha, él siguió devorando las páginas de los diarios rojos. Maya había anotado todo. Desde la primera vez que vio a Manuel, hasta las conversaciones más triviales, pasando por los pensamientos que jamás había compartido con su marido. Entre líneas, Santiago descubría un patrón. Aquel joven no solo era encantador, también calculador. Sabía cuándo mostrarse atento, cómo colarse en la confianza de una mujer
y cómo transformar lo académico en algo personal. Santiago se obligó a mantener la normalidad. Llegaba puntual al trabajo, sonreía a sus compañeros, incluso llamaba a Maya por las noches. Pero cada vez que escuchaba la excitación en su voz al hablar del seminario, sentía un nudo en el estómago. Fingía interés, pero por dentro, cada palabra de ella era ácido. Los informes no tardaron en llegar. Antonio lo citó en la oficina y deslizó sobre la mesa un sobre manila. Dentro, fotografías nítidas mostraban lo que Santiago ya temía: Maya y Manuel entrando y saliendo juntos del hotel sevillano. En una de ellas reían con complicidad. En otra, caminaban tan cerca que parecía que el resto del mundo había desaparecido. No había dudas. Aquella noche, Santiago colocó sobre su escritorio el diario abierto y las fotos alineadas. Miró esos objetos como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Recordó la primera vez que Maya le sonrió en aquella fiesta universitaria, la emoción de su boda, las cenas en su jardín de Madrid. Todos esos recuerdos ahora estaban contaminados por la misma sombra: la traición. En medio de ese dolor, algo llamó su atención. En una de las anotaciones de Maya, aparecía la dirección personal de Manuel. Un detalle aparentemente insignificante, pero que para Santiago se convirtió en señal. El destino le ponía las piezas en las manos. Lejos de derrumbarse, sintió como una calma extraña lo envolvía. No era paz, era algo más inquietante: la serenidad de quien se prepara para un paso decisivo. Tomó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. No dejaba nada al azar: cuentas bancarias, horarios, movimientos. Cada detalle quedaba registrado con precisión. Su experiencia como electricista le había enseñado a trabajar en silencio, a moverse sin dejar rastro. Ahora aplicaba esa misma lógica, pero no en cables o circuitos, en su propia vida. A medianoche, mientras apagaba la lámpara, un trueno resonó en la distancia. La lluvia golpeó con fuerza los cristales de la ventana. Santiago se quedó de pie, mirando el cielo oscuro de Madrid. En su interior, la tormenta ya había comenzado. Sabía que nada volvería a ser igual. El acto final se acercaba, y con él, la verdad definitiva. Santiago sabía que no podía improvisar. Primero resolvió lo financiero. Retiró dinero de varias cuentas, lo dividió en sobres etiquetados: viajes, gastos, emergencias, y adquirió un teléfono de prepago para hablar solo con Antonio. Todo estaba organizado con la precisión que lo había convertido en un electricista respetado. Ningún cabo suelto, ningún error. Después vino la fase de observación. Discretamente visitó la residencia de Manuel en Sevilla. Anotó accesos, puntos ciegos, rutinas. Cada visita alimentaba una determinación fría. Si Maya había elegido el engaño, él elegiría la verdad, pero a su manera. Antonio le entregó nuevas pruebas: fotos de Maya y Manuel en cenas, paseando juntos, sonriendo como si fueran los únicos en el mundo. Santiago, con las imágenes en la mano, comprendió algo desgarrador. La felicidad que veía en el rostro de su esposa ya no estaba vinculada a él. La noche previa a su acción repasó todo: sobres de dinero, notas en clave, rutas de escape. Llovía sobre Madrid y la tormenta exterior parecía reflejar la que ardía en su interior. Al día siguiente, condujo hasta el edificio de Manuel. Entró sin ser visto, como quien manipula un sistema eléctrico sin dejar huella. No llevaba armas, solo las pruebas de la traición, copias de los diarios de Maya y fotografías. Las colocó en la mesa del salón, perfectamente alineadas, imposibles de ignorar, y junto a ellas, un sobre dirigido a la universidad, preparado para enviarse automáticamente al día siguiente, con todo el material digitalizado. Cuando Manuel entró esa noche, encendió la luz, y lo primero que vio fueron las pruebas. Se inclinó sobre ellas, incrédulo. Entonces, desde la penumbra, la voz de Santiago lo atravesó. «Buenas noches, Manuel. Ya sabes quién soy». El joven palideció. Balbuceó excusas,
Pero Santiago no levantó la voz ni dio un paso hacia él. Se limitó a señalar los papeles. No necesitas explicaciones. Esto habla por sí solo. Su tono era helado, casi administrativo. Mañana tu reputación quedará en manos de quienes confían en ti. Tú decides si aún tienes algo que salvar. Dejó el sobre visible y, sin más, se marchó. Nadie escuchó ruidos, nadie notó nada extraño. Era como si nunca hubiera estado allí. Horas después, el correo con las pruebas llegó a la dirección de la universidad y al departamento de sociología. La bomba estalló en silencio, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Profesores, alumnos y colegas conocieron la doble vida de Maya y el comportamiento poco ético de Manuel. La pareja secreta quedó expuesta, no por un arrebato de violencia, sino por la fuerza irrefutable de la verdad. La vida de ambos se derrumbó. Manuel perdió la confianza del claustro y vio truncada su carrera académica. Maya pidió una excedencia. Incapaz de soportar las miradas y los murmullos, acabó abandonando la universidad. Santiago, en cambio, desapareció discretamente de la vida pública. Nadie supo a dónde fue, ni siquiera Antonio. Algunos decían que había cambiado de ciudad, otros que empezó de cero en el extranjero. Lo único seguro era que no dejó rastro. Maya, meses después, guardó el cuaderno rojo por última vez, no solo como recuerdo de su traición, sino como símbolo de lo que había perdido. Un marido que le entregó todo y al que traicionó hasta romperlo. Su lección fue clara. Los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, y el engaño termina costando más caro que la verdad. El silencio de Santiago se convirtió en su castigo más doloroso. No verlo, no oírlo, no saber dónde estaba. El hombre que la amó con devoción ahora era apenas un eco lejano, pero un eco imborrable. Y así concluye la historia de Santiago y Maya. Una traición que parecía secreta, una verdad que se impuso sin necesidad de gritos ni violencia. Porque a veces, la venganza más devastadora no se escribe con ira, sino con la frialdad de la verdad expuesta. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Santiago? Déjalo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir este vídeo y suscribirte para más historias de Crónicas del Amor Perdido.